Bienvenidos a un nuevo episodio de Afronta lo que vives. Si no me conoces, me presento. Yo soy Fernanda Campos. El día de hoy tenemos una entrevista maravillosa. Y es que en el episodio pasado hablamos del trastorno espectro autista y les prometí traer a una mujer maravillosa. Y es que no es porque ella esté aquí el día de hoy, pero realmente es admirable, porque ella ha luchado con garras, uñas y dientes. Y es que no se detuvo hasta saber qué es lo que su hija tenía. Algo que quiero recalcar es que esta mujer tan extraordinaria tiene una cualidad, sin duda, que no podemos imaginarnos y que no todos tenemos. Se llama empatía. Ella siempre se pone en el lugar de los demás y si puede, te va a ayudar. Con nosotros está Elvia Castro. Bienvenida, amiga. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy contenta, Fer, porque hace 15 días que ya soy abuelita, así que eso nos da alegría. Pues muchas felicidades. Sin duda alguna, ser abuelos, para los que nos están escuchando, es una alegría que sin duda, pues es algo muy emocionante, me imagino, y es otra faceta en tu vida, ¿no? Así es. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar no en la faceta de la abuelita, nos vamos a concentrar en la faceta de ser mamá luchona. ¿Te consideras una mamá luchona? Todas las mamás considero, Fer, que son luchonas porque realmente siempre he pensado que el amor desinteresado es de las madres hacia los hijos y las mamás pues estamos dispuestas a todo por los chicos. Por supuesto, sin duda alguna. Yo sé que a lo largo de toda tu vida has deseado ser madre, porque he escuchado que desde que te casaste, pues sí añorabas formar una familia. Claro, o sea, realmente dentro de los planes uno concibe el esposo, los hijitos, o sea, creo que es algo normal en la vida de cualquier persona. Tengo entendido que tienes 3 pequeñas, Así que es, ya ni tan pequeñas, ya están grandes. efectivamente. Sin embargo, en tu tercer embarazo no fue lo mismo. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de tu tercer embarazo? Primero que nada. Bueno, pues realmente mi tercera hija llega en un momento algo complicado. Yo ya tenía hijas grandes, una puberta, una adolescente, pues un poquitito fuera de control, entonces emociones encontradas, porque ser mamá nuevamente no era tan fácil y luchar con un adolescente en ese momento tampoco. Pero en teoría, pues todo fue normal, fue bien. ¿Te sentiste juzgada en algún momento por la sociedad? No, figúrate que no, realmente, me sentí bien, o sea, fue bien recibido, con alegría en parte, también en parte con temores. Claro. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, nuestra amiga Elvia tiene 3 hijas, como mencioné anteriormente, pero sí hubo un gran lapso de tiempo en su tercer embarazo y entre los 2 primeros. Ahora bien, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Cómo te das cuenta que tu hija sufría de una condición diferente? Tomando en cuenta que tú como mamá ya tenías experiencia previamente con 2 hijas. Pues, realmente, Fer, no me percataba del todo, ¿eh? O sea, yo sí vi que las grandes se fueron juntas y se llevaron las mismas características, pero en el caso de la pequeña, la verdad es que como estaba más concentrada en las adolescentes, pues como que no le estaba dando suficiente atención. ¿Cómo empezaron los focos rojos? Que un cliente de mi esposo llega a casa y me dice: "Oye, esta niña habla". Y no me gustó su comentario ni su manera como me lo dijo, pero bueno, las mamás nos comunicamos, Fer, y entendemos y adivinamos y sabemos lo que los hijos quieren. La meto a la guardería y al 2 3 días me habla la persona responsable de la guardería y la niña, la primera pregunta es: "¿Habla?", porque nosotros no la oímos hablar. Entonces dije: "0 y van 2, pues algo está pasando", ¿no? Me la llevo para el kinder y 2 días y me habla la directora amiga y me dice: "Esta niña habla", entonces dije: "Aquí sí está pasando algo", Okey. ¿Cuántos años tenía tu pequeña cuando te empezaron a decir ese tipo de comentarios? desde los 2 años. Tú pensabas que era algo normal. Pues
Pudiéramos decir que sí, porque al final hay quienes somos de personalidad extrovertida y hay quienes somos más reservados. Entonces yo pensaba que tal vez ella era del tipo de personas más reservadas. Cuando tú dijiste 2 iban cero o 3 iban cero, ¿cuál fue tu reacción? Eh, pues, al principio te enojas, luego agradeces y de hecho tengo que agradecer ante todo a la directora del kinder porque ella me dijo, pues en vista de que siento que no te estás preocupando lo suficiente o no te estás dando cuenta de la gravedad, ya mandé a buscar a una terapeuta de lenguaje y van a evaluar a la niña. O sea, ella se afianzó al asunto de ver qué estaba pasando. Entonces, pues está bien, le dije, y la evalúan y aparentemente lo que la niña necesitaba pues eran terapias de lenguaje por ser la peque, por ser la consen. O sea, no le estábamos dando la importancia a su desarrollo del lenguaje. Como dije en el episodio pasado, a nadie le gustaría que su hijo se enfrente a alguna situación o a una condición diferente a la de los demás. Y entramos en esa etapa de negación. Y nuestra amiga Elvia no es la excepción. Ella en algún momento de su vida también entró en esta etapa. Pero cuéntanos, ¿cómo es que cambiaste ese chip? Bueno, lo que pasa es que ella todos los 3 años de kinder tiene las terapias del lenguaje. La verdad, siempre agradeceré. Tuve una magnífica oportunidad y es trabajar en el kinder de ella. Y yo sí veía, además de que tenía hijas grandes, que ella no iba a la par con sus compañeros. Su desarrollo del lenguaje no estaba a la par, su desarrollo cognitivo. Entonces, la misma directora del kinder me hace ver que la niña no va a salir leyendo, a pesar de que iba en un preescolar privado y con un alumnaje pequeño, poquitos chicos. Entonces ella me dijo, no va, la niña no va a salir leyendo. Y fue cuando dije, oh, oh. Y la misma directora, a sugerencia de ella, me dijo, a esta niña hay que meterla a un público y seguir buscando, porque esta niña tiene algo. En ese momento que la directora te hace ese comentario, si bien posteriormente agradeciste, ¿qué sentimientos experimentas? La verdad, creo que a veces uno quiere negar lo que está viendo. Al principio no quería aceptarlo, pero luego veía tal interés de ella y podía ser, aunque no debe de ser, ¿verdad? Comparaciones, que dije, no, sí hay que tomar el toro por los cuernos. Ok. Primero que nada, quiero agradecer a esa directora porque en instituciones educativas no siempre tomamos las cartas en nuestras manos y tomamos decisiones, ¿no? Pero esta directora sin duda alguna actuó de una buena manera y es que aunque por lo difícil que fuera, ella le dijo a mi amiga Elvia lo que estaba pasando. Ahora bien, si bien entraste en negación, ¿cuáles fueron los primeros pasos que tú tuviste que dar para recibir un diagnóstico? Bueno, a raíz de lo que me dice la directora del kinder, me la llevo a una escuela pública entonces, con un alumnaje, con un número de alumnos más grande, ¿verdad? Ahí habían 40 niños. Y nuevamente al segundo o tercer día me manda a hablar la maestra y me dice, la niña tiene algo, ¿está usted consciente de ello? Y yo le digo, sí, de hecho, vengo en eso buscando algo. Me dice, déjeme trabajar con ella un mes, pero quiero que me comprenda, yo tengo 40 chicos. Al mes que me vuelve a hablar y junto con la maestra de USAER, pues la conducta de la niña iba para atrás, no para adelante. Entonces decidí que mejor no se quedara en esa escuela. Me la llevé a la misma escuela, pero por la tarde, donde solo habían 15 chicos. Y llegando le dije a la maestra y a la directora lo que estaba pasando, con la confianza de que tal vez al volver a ser menos chicos, ella pudiera funcionar mejor. Ok. Aquí nuestra amiga nos acaba de mencionar que en vez de haber una mejoría, había un retroceso. Y es que estamos hablando que en una institución pública normalmente tiende a haber un número grande de alumnados, ¿no? Entonces ella decide llevarlos de nueva cuenta a una institución privada. Pero algo que quiero que nuestra amiga nos mencione es lo siguiente. Tú mencionaste ahorita que hubo un retroceso en vez de un avance. ¿Nos pudieras mencionar cuáles son esas características que tú notaste en tu pequeña, que
pues ya nos dijiste que no hablaba. ¿Qué otras cosas se empezaron a denotar en ella que tú dijiste, sí hay un retroceso? Por ejemplo, la maestra de la escuela pública me decía que ella notaba que Clarisa se salía de la escuela, del salón, y a correr, a correr, a correr. No guardaba estructura, no quería trabajar. O sea, cuando ella venía de un grupo que sí podía trabajar, que estaba acostumbrada a hacer las cosas, pues como que ya no le emocionaba ir a la escuela. Entonces yo decía, entiendo el cambio de nivel, pero ¿por qué esto? ¿Cuáles son los estudios que tuvieron que hacerle a tu pequeña para que recibiera un diagnóstico? Bueno, ya en la tarde, en la misma escuela pública, pero por la tarde, después de un mes que la maestra trabaja con ella, me dice, definitivamente la niña tiene algo, usted tiene que buscar un diagnóstico. Pues me voy al Seguro Social, le expongo la cuestión al médico familiar y entonces él me remite a un pediatra de la misma institución. La verdad es que tengo que agradecer porque fue bastante rápido y ya allí el pediatra me dice, vamos a pasar al departamento de psicología. Le van a hacer una serie de pruebas, desde pruebas de inteligencia, de coordinación, de desarrollo, en fin. Me dice, y por allá nos debe de aportar algo, porque la cuestión del lenguaje, me dice, es cierto, usted la está trabajando, pero pudiera ser que salga algo más. Perfecto. Entonces, las instituciones te brindaron el apoyo necesario. Ahora, tú visiblemente, ¿qué características veías? Porque mencionaba yo en el episodio pasado que a veces hay ciertas cosas que no les gusta, que les molesta, que hacen berrinches o el famoso caminar de puntillas. ¿Hubo alguna de esas características? Sí, por ejemplo, ella caminaba de puntitas, le hablabas y parecía que le hablabas a la pared, porque le estás diciendo por el nombre y definitivamente ni te voltea a ver, no te veía a los ojos, sí tenía la tendencia a alinear cosas, a hacer filas, este, y pues nuevamente el lenguaje, ¿no? O sea, no tenía el lenguaje acorde a una niña ya de primaria que pues puede sostener una plática con ella. Ok. Retomando el tema de las pruebas de psicología que le empezaron a realizar a tu pequeña, ¿cuál fue el resultado? Bueno, en ese momento, la verdad es que como sí te dicen que tienes cierto número de semanas para que te atiendan y puedes faltar una vez y otra sin avisar, pero si no cumples con los criterios que ellos te dan, o sea, de que te comprometas, pues te sacan del programa. A mi hija a la cuarta semana, pues ya, me dicen que se acabó. Yo me acuerdo que me puse a llorar y le dije, señorita, no me puedo hacer esto porque sí había faltado una vez, pero avisé. Y entonces mi esposo me dice, tranquila, aquí solo pueden ser dos cosas, o tiene algo o no tiene nada. Y lo mismo me dijo la psicóloga. El resultado de esto, ¿qué fue? Su diagnóstico, que tenía un trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Y para ese entonces, ¿tú sabías qué era lo que significaban esas palabras, ese diagnóstico? La verdad, no. De nueva cuenta, nunca se despegaron de mí. Yo de veras tengo mucho que agradecer a todas estas personas que nos han acompañado. Me habla su terapeuta de lenguaje que ya no le daba la terapia, pero que siempre estaba en comunicación con nosotros. Y me dijo, eso tiene un nombre y usted le tiene que buscar el nombre. No se puede quedar con ese diagnóstico porque eso nos dice todo y no nos dice nada. Estoy totalmente de acuerdo con esa persona. Ahora, ¿qué medidas tomaste para poder realizar otras pruebas? Bueno, con esto en mano, regreso con el pediatra y el pediatra me dice, mira, es cierto, esto nos dice todo, pero no nos dice nada. Le hacen un encefalograma, no porque el autismo o el Asperger se pueda detectar, porque no hay un estudio de laboratorio por medio del análisis de sangre, por medio de un que te diga nada. Esa es la verdad. Eso es un diagnóstico conjunto entre psicólogos, neurólogos, que se llega al diagnóstico, les hacen una serie de pruebas. Entonces, me manda con la neuróloga y ya hasta con un electroencefalograma y las pruebas que le habían hecho en el departamento de psicología.
Ok. Entonces pudiéramos decir que el diagnóstico final que te dieron fue el del Asperger. En ese momento, en el 2014, sí, era el DSM-4, era Asperger. Era Asperger. ¿Te imaginaste alguna vez vivir algo así? La verdad, no. Pero figúrate, algo que es digno de mencionar, yo en ese momento estaba viendo una serie de televisión que se llama Parenthood, y al ver la serie, una familia estaba enfrentando lo que yo estaba enfrentando con un niño de la misma edad de mi hija, y yo veía y decía, pero es que mi hija sí se comporta, los berrinches, que le hablas y no te hace caso, y dije, bueno, y como como que me vi reflejada, y entonces las personas estas hacen el proceso que yo estaba haciendo y llegan y les dicen Asperger. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es eso? Empecé a investigar y, oh sorpresa, pues es un trastorno. Correcto. En efecto, el Asperger no es una enfermedad, es un trastorno o bien vamos a manejarlo como una condición, porque no es algo que nos vaya a limitar para toda la vida. Y es que en el caso de Elvia, ella siguió luchando hasta llegar a la verdad. En este caso, aunque le llevó muchos años a ella, estamos hablando que me dijiste 2014, tu hija nació en el año de... Ella nació en el 2007, realmente el diagnóstico le llegó casi a los 6 años. Entonces, imagínense, 6 años para recibir un diagnóstico. Por supuesto, Elvia pasó por diferentes procesos. Ahora, tomando en cuenta que ya tenías un diagnóstico, ¿cómo hiciste para incluir a tu hija en la sociedad? Bueno, el primer punto, siempre pienso que es importante informarnos, ¿verdad? Informarnos. De cualquier situación en la vida, una persona informada puede tomar mejores decisiones. Entonces, digo, al ver aquel programa, yo empecé a investigar, empecé a saber y eso me permitió entonces tomar mejores decisiones para ella, como por ejemplo terapias, porque todo el mundo te ofrece terapias, pero ¿para qué? O sea, porque la terapia es buena, pero si no estamos o no es para lo que se necesita, no cumple su propósito. Entonces, pues empecé a eso, a ver qué terapias un niño de esta condición necesita. Ok, en el caso de tu pequeña, teniendo la condición que ella tiene actualmente, económicamente hablando, es difícil. Claro, porque, por ejemplo, la neuróloga me sugiere a una terapeuta muy buena, pero que evidentemente sus terapias son excelentes, pero pues sí, se salían en ese momento de mi presupuesto, porque volvemos a lo mismo. Las terapias, por muy necesarias que sean, pero a veces como me decía una persona, y yo lo veo así, por ejemplo, con las de lenguaje, si te piden, es un ejemplo, 500 pesos, pero no es una terapia, eso va a ser 2 veces por semana, ¿por cuánto tiempo? Entonces sí te topas el primer punto con la cuestión económica. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿te quedaste de brazos cruzados? No, claro que no. Yo siempre digo que en este camino de las, vamos a llamarlo así, discapacidades o capacidades diferentes, siempre alguien te va a dar la mano y tú se la tienes que dar al que viene detrás, porque esto así es, ¿verdad? En ese momento conozco a una compañerita de la escuela, o sorpresa, en el salón de mi hija ya había ella y otra chica con diagnóstico de autismo. Entonces ella me habla de un lugar donde dan terapias, pues que eran más accesibles a mi bolsillo y pues a tomar las terapias entonces. Correcto. Recuerden ahí en casita, no importa los recursos económicos que nosotros tengamos, siempre hay que informarnos. En el caso de nuestra amiga Elvia, ella no se quedó de brazos cruzados, ella tomó acciones. Y es que algo que ella me iba comentando antes de iniciar esta grabación es que en muchas ocasiones ella investigaba, se informaba, ok, no puedo pagar esto, pero ¿qué es lo que sí puedo hacer? Y en este caso, ella pues empezó a relacionarse con personas que tenían la misma situación por la que ella estaba pasando. Entonces, ya pudo, ahora sí, que cubrir las necesidades básicas de su hija. Cuéntanos, ¿qué terapia le dieron?
Bueno, en este caso, los primeros 3 años ella tomó terapias de autocontrol, de sociabilización, de manejo de emociones, respetar turnos, que aunque para nosotros eso se da de manera natural e innata, para este tipo de chicos no es así. O sea, la cuestión social, la cuestión Ujú, de respetar turnos, la cuestión del manejo de emociones, no es algo fácil, es correcto. Es un mundo diferente para ellos, ¿no? efectivamente. Ahora, una pregunta personal. ¿En algún momento llegaste a sentir vergüenza? No vergüenza, Fer. Yo te soy sincera, cuando logré hablar con este terapeuta que empezó con ella, mi preocupación más grande y mi angustia más grande era que ella no aprendiera a leer, porque por allí empezamos a darnos cuenta de que sí estaba complicada la cosa. Entonces, esa era mi angustia más grande porque yo decía, si ella no aprende a leer y escribir, no va a poder ser autosuficiente. Correcto. ¿Y ahora cómo es tu pequeña? Bueno, le tengo que agradecer a ese terapeuta porque él me dijo, ella va a aprender a leer. Y no, yo le decía, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? Y me decía él, no importa, así le tomen 20 años. La niña tiene que ir a la escuela, tiene que llevar una vida normal como la que lleva cualquier pequeño. ¿A qué edad aprendió a leer tu pequeña? Pues la verdad es que ya cuando entró al tercero de primaria, podríamos decir que ya lee mejor. Wow. Pudiéramos decir que no fue nada sencillo, No, pero aprendió a leer. Así que en casa no nos desesperemos. Si bien es cierto que las primeras etapas de tu infante son importantes y que si detectas algo es importante tomarlo en cuenta para acudir a un profesional de la salud, como hemos mencionado a lo largo de este programa, también es importante que si ya hay un diagnóstico, tengas paciencia. En este caso, requiere de paciencia. claro, porque nosotros queremos que a la segunda sesión de terapia esto ya esté funcionando. Y la verdad es que no. Algo que he podido, y siempre digo, cuando un hijo tiene una condición, como en este caso el autismo, a veces los chicos te sorprenden, te suben al cielo, pero también desciendes y la caída es terrible, como si fuera una montaña rusa, porque tienen muchos logros, pero también a veces tienen retrocesos. Correcto. Sin embargo, algo que pudieras destacar es que tú ponías de tu parte, pero ella ponía de su parte. Pues a veces sí y a veces no. Entonces yo le decía, no tienes opción, lo vas a hacer. Y aunque me dijera que no, aunque a las terapias iba contenta porque ahí entraba la dinámica que le ofrecían, pero sí, a veces es obvio, no quería. ¿Y cómo la convencías para que ella fuera a sus terapias? Pues a veces mediante el chantaje y otras, pues a la fuerza, haciendo uso de la autoridad como mamá. Perfecto. Recuerda que tú eres papá, que tú eres mamá y que la responsabilidad es tuya, no de ellos. Recuerda que su mundo es diferente al de nosotros, pero eso no significa que nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ahora bien, yo sé que tu hija ya está cruzando la preparatoria. ¿Cómo fue todo ese proceso para que ella llegara hasta ese punto? Bueno, pero realmente algo que debo de agradecer a estas personas que se han involucrado con ella. Por ejemplo, en el caso de una terapeuta, ella me dijo algo que he comprobado y es cierto. Me dice, si usted no capacita a la gente que va a trabajar con la niña en la escuela y usted no se capacita, pues no va a dar patadas de ahogado, me dice. Y los maestros, aunque amen su profesión, no van a tomar una capacitación pagada. Entonces mi esposo y yo decidimos capacitar al maestro de USAER de la primaria, que accedió de muy buen gusto, capacitar a la maestra de USAER de secundaria y ahora que entra a la prepa, capacitar, pagar la capacitación para la persona responsable del área en la preparatoria. Entonces, tú fuiste la que tomó la acción de decir, ni modo, tengo que pagarle al maestro para que él aprenda, en este caso. Claro, porque al final, Fer, ¿qué pasa? O sea, como me decía bien esta terapeuta, no es algo que nos sobre el dinero, a nadie le sobra. Entonces,
Cuando los maestros ven que tú te involucras, es obvio que ellos también van a dar de sí. Y en este caso, así ha sido. Okey. Ojo, algo que quiero aclarar es que USAER no necesariamente no es que esté capacitado. Tristemente y lamentablemente, no todos los psicólogos o no todos los terapeutas tienen ese lado humano. Y en este caso, tristemente, el recurso económico no siempre llega a las escuelas como debería de ser. O bien, a veces ellos no toman la capacitación, pero no todos los de USAER son así y muchos de ellos se capacitan. En este caso, lo que hizo nuestra amiga Elvia es capacitar a este profesional para que pueda tratar con su hija que tenía esta condición. Tenemos que tomar en cuenta que esta condición de la que estamos hablando el día de hoy, para nosotros es nueva. Y es que si yo te hablo de hace 20, 30 años, te puedo asegurar que no sabíamos qué era. Y muchas personas han logrado vivir en esa condición. Simplemente la imperfección cada día se va desarrollando. Y en este caso, no sabemos nosotros cómo interactuar con personas tan bellas. Tu pequeña tiene cualidades impresionantes. Y algo que quiero mencionar es que esas terapias estoy segura que le han ayudado muchísimo. Y quiero contarte una anécdota que a mí me encantó, que es que ella se fue de viaje y fascinada llega y me dice, me fui a la Ciudad de México. En ese momento yo me quedé paralizada, es la verdad, porque me estaba hablando de la nada, y me dice: "Y me fui a Six Flags, y me subí a este juego, y me divertí mucho". En ese momento yo entendí que ella estaba abriéndose socialmente conmigo, y que yo era la que tenía que escucharla, que yo era la que tenía que prestarle atención, porque la pequeña de mi amiga me estaba teniendo esa confianza de estar platicando. Y algo a tomar en cuenta es que los chicos, chicas que sufren de esta condición no son sociables. Ahora, hace un momento me estabas comentando que tu hija toma clases particulares para poder socializar. ¿Cómo han ido esas terapias? La verdad, bien, porque honestamente, cuando uno es niño, pues necesita las cosas de niño, pero ahorita la adolescencia, todos lo sabemos, es más complicada. Entonces yo también estaba preocupada por sus terapias para sociabilización. Y, por ejemplo, el día de hoy tiene terapia. Correcto. Y yo creo que esas terapias han funcionado bien, porque como les comento, ella tomó la iniciativa de hablar conmigo. Y es que nosotros tenemos que tener una mente abierta ante esta situación, de que si ellos se nos acercan, no verlo de una manera rara. ¿Por qué? Son personas normales. Nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Ellos están haciendo su esfuerzo. Y si ellos buscan algo en común con nosotros, les va a parecer de maravilla. Otro que quiero mencionar es que precisamente las 2 tenemos brackets. Entonces ella se acerca y me dice: "Mira, tengo brackets". Y para mí fue algo que me causó mucha gracia realmente, porque dije: "Está viniendo a compartir conmigo algo que a ella le interesa". Y en ese momento yo le dije: "Ay, pues qué padre, mira, yo también, y me gustan estos colores". Y en ese momento pude interactuar de una buena manera con ella. Ahora, tomando en cuenta que tu hija está socializando con otras personas, ¿cómo te sientes? Pues me siento contenta, Fer. Realmente ahí sí puedo agradecer mucho mi lado espiritual. Las personas con las que me relaciono siempre la trataron como lo que es una persona. Cuando entendieron la condición que ella tenía, pues más nunca la han hecho sentir menos, nunca la han excluido. Y entonces eso para ella ha significado mucho. Realmente te felicito porque no es nada sencillo. Ahora, si pudieras cambiar algo de tu vida, cambiar a tu hija, ¿lo harías? Figúrate, Fer, que he pensado en eso. Y hay un dicho por ahí que dice que lo que no te mata te fortalece. No lo cambiaría. Nunca descubrí lo fuerte que uno puede llegar a ser hasta que ser fuerte es tu única opción. Y lo más importante, descubrimos que mi esposo está también en el espectro. Entonces, Guau. eso nos hace entender el porqué de muchas cosas. Alguna ocasión, en una jornada de sensibilización, un psicólogo nos hizo ver eso, que nos preguntáramos más que
¿por qué vivimos esto? ¿Para qué? O sea, buscar qué nos está enseñando la vida. En mi caso, yo enseguiditas detecté y dije, mi hija llegó a mi vida para que yo pueda entender a mi esposo, porque él es también del espectro y era una parte de nuestra vida que no era fácil compaginar, que no lo entendía, pero funcionábamos como matrimonio. Ok. Entonces, ¿qué es lo que te ha enseñado tu hija? Pues me ha enseñado, Fer, que realmente, sin importar la condición que uno tenga, es una persona que si se le brindan las herramientas, puede salir adelante. Y tú le has brindado apoyos en específicos, pudiéramos decirlo de alguna manera, por las terapias del lenguaje, incluirla en la sociedad, pues también tomaste la iniciativa para que en la escuela se le incluyera, no solo los maestros le prestaran atención, sino que también sus compañeritos, que esa es una parte muy complicada, ¿verdad? Ahora, otra de las preguntas que quería eh, realizarte es, ¿tu hija alguna vez te ha dicho, mamá, quiero estudiar esto? Figúrate que, bueno, ahora en la prepa, por ejemplo, entra a una escuela y pues no pudo porque en ese momento de nuestra vida teníamos otras situaciones que mm, pues marcaron nuestra vida y se tuvo que salir de esa escuela. Ella está ahorita en una prepa libre, pero definitivamente buscando siempre qué hacer, buscando siempre que ella sea una persona funcional y que pueda ser autosuficiente, la metí a unas clases de cocina y yo veo que está fascinada, o sea, le gusta, vive buscando recetas, vive practicando, entonces, pues yo me imagino que por allí va a irse ella. ¿Qué felicidad debes de estar sintiendo en este momento de estar logrando forjar la educación de tu hija y hacerla independiente? Porque algo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente: no toda la vida vamos a estar para ellos. En algún momento suceden cosas imprevistas y nosotros como padres, o más bien ustedes como padres, desean lo mejor para sus hijos. Entonces, el hecho de que ella se esté esforzando por ser funcional, eso quiere decir que es una persona independiente. Muy bien. Otra de las preguntas, y es la típica: ¿sufrieron discriminación en algún momento de su vida? Mm, discriminación como tal, no. O sea, también descubrí algo, Fer, la mamá que está metida en la escuela, pues el hijo es visible. Pero bullying, sí lo sufrió, sufrió bullying en la primaria, es una anécdota que me da tristeza, Fer, pero a la vez me hace pensar, buscar maneras de comunicarme, porque, pues, me reportan que la niña agrede, que la niña y te digo, como nunca hemos dejado de estar en contacto con sus maestras del jardín, la directora me dice: "No, la niña no es así", me dice, "así que algo está pasando por allá". Nos sentamos a hacer una actividad escolar y la niña me dice: "Es que así me hacen". "¿Así te hacen cómo?", le digo. "Así, se burlan de mí". Y fue cuando entendí que estaba siendo víctima de bullying, pero pues ya sabrás, yo ya la había castigado, tal vez 2 nalgadas, pero ella nunca me decía que estaba siendo víctima de bullying, hasta que en esa actividad escolar salió, ¿verdad? En la secundaria, en una ocasión, en una festividad, pues, importante por ahí, ella fue con la ilusión y, pues, recibió una carta bastante ofensiva. Nuevamente, te digo, como la mamá siempre involucrada, entonces inmediatamente la escuela tomó acción, en este caso, y pues se hicieron lo que tenían que hacer, ¿verdad? Disciplinar a quien lo merecía y no dejarlo pasar. Perfecto. Me alegra saber que en todo este proyecto, en este camino, no solo tú hayas tomado la iniciativa, sino también las instituciones educativas. En muchas ocasiones tenemos el pensamiento de las escuelas públicas son lo peor, pero la experiencia de Elvia nos demuestra que si tú como papá estás involucrado, la institución educativa te va a responder de manera favorable, pero la responsabilidad principal es tuya, no necesariamente de los profesores. Ahora, si el profesor, el director
el docente ya ha detectado algo, toma cartas en el asunto. Ahora bien, si tú como joven nos estás escuchando y no sufres de esta condición, tienes que aprender algo. No discrimines, no juzgues. No es que ellos te quieran fastidiar, no es que ellos quieran ser el centro de atención simplemente porque quieren. Es que tienen una condición diferente a la tuya. Así que, ¿por qué no investigas, te informas más y aprendes a tratarlos y verlos desde otra perspectiva? Porque te puedo asegurar que son personas maravillosas. Y es que algo que yo quiero destacar, aparte de la historia de Elvia, es que también cuando yo fui docente, me centré, por un lado, pues en un número de alumnos bastante amplios, ¿no? Estamos hablando de 40, 50 alumnos por aula, y a veces en el salón de clases solo hay uno o dos. Y llegaba el momento en que alguno de los jóvenes me interrumpía y me decía, es que en 1959 pasó esto, esto y esto. Y todos, ¿por qué interrumpes a la maestra? En ese momento yo comprendí, mi alumno tiene algo. Y es que yo quise corroborar lo que él me decía y en efecto era un dato cierto y que tenía que ver completamente con el tema. Y es que ahí me di cuenta que cuando a ellos les interesa un tema, te van a explicar todo a detalle. Y en este caso, me da mucho gusto que tu hija se abra contigo, te tenga la confianza, que las instituciones educativas te hayan apoyado y que nosotros como docentes también actuemos, porque es nuestra labor. No solo prestar la atención a 39 alumnos, sino a los 40, porque ese 40 está dentro de ese grupo. Muy bien, Elvia. Algo que me gustaría decirte es que estoy muy orgullosa de tener una amiga como tú. Estoy muy feliz de que hayas accedido a compartir tu historia, porque hay mucha gente que nos está viendo ahorita. Agradezco a todos los que ya se han suscrito, y es que solo son unos cuantos, pero no importa. Aquí lo importante es que esta información llegue a todas partes. Y es que agradezco a esas personas porque no solo aquí en nuestro país, sino tenemos gente de Argentina, de Estados Unidos que nos están viendo y que esta historia también a ustedes les puede ayudar como papitos. O quizás conozcan a alguien que tiene esta condición y le puedes decir, fíjate que tengo la historia de una persona maravillosa que pudo sacar su hija adelante y hoy por hoy está estudiando cocina. Entonces, te quiero felicitar, amiga, y que te hayas tomado ese tiempo de venir acá, porque como nos mencionó al principio, ya es abuela, está completamente ocupada, las labores de una ama de casa, pues nunca se acaban, eso te comprendo en las labores de ama de casa, ¿no? Pero siempre tienes muchas cosas que hacer y al tener aún a tu adolescente, no es nada fácil. Así que muchas gracias, amiga. Así es, Fer, gracias a ti y decirles a todos, no están solos, siempre va a haber, bueno, yo me lo hice, me hice este lema, tú le das la mano a alguien y alguien te la da a ti. Así fue nuestro caso. Pues ya escucharon ese lema tan maravilloso. Esto fue Afronta lo que vives. Pero antes de despedirme, quiero decirte algo. No importa si eres padre, madre, hermano, hermana, familiar o amigo incluso. Recuerda que tenderle la mano a alguien es muy importante, porque eso te puede abrir las puertas para ayudar a alguien más. Me despido y nos vemos en el próximo episodio. Si creíste que esto ya se había acabado, déjame decirte que no. Pues en el próximo episodio vamos a tener a un invitado muy especial y es que se trata de otro profesional de la salud. Estamos hablando de un odontólogo pediatra. En muchas ocasiones tenemos la idea de que la higiene bucal no es tan necesaria, pero ¿qué crees? Sí lo es. Pero ahora, no solo nosotros como adultos o a los niños o a los adolescentes, para los que presentan esta condición del trastorno espectro autista o Asperger, no les es nada sencillo. Así que si quieres saber cómo este profesional de la salud tuvo que adaptarse para atender a este chico o a esta chica, no te pierdas nuestro próximo episodio. Y por cierto, no olvides suscribirte aquí abajo, es completamente gratis. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima.